continuando con esta jornada de exposiciones, tenemos esta vez la disertación de Julio Gutiérrez Samanet. Él es un ingeniero químico, pero también artesano con especialidad en arte popular cusqueño. Desempeñó varias veces el cargo de presidente del Instituto Americano de Arte, donde realizó una singular actividad de fomento de la cultura andina. Se hizo merecedor de premios de artesanía a ámbito nacional e internacional. También participó en diversos eventos sobre la artesanía en diferentes países. Hola amigos, buenos días. Es un placer, es un gusto participar en este octavo coloquio Inti Raymi, de homenaje a nuestra tierra, el Cusco. Y agradezco y felicito a la municipalidad que está llevando a cabo este gran trabajo. Yo voy a presentar el tema, el renacer del incanismo, el Inti Raymi o Fiesta del Sol. ¿De qué modo fue que los cusqueños retomamos el Inti Raymi, transformamos mucho de nuestra mentalidad para recuperar nuestro pasado, nuestra historia, etc. Y de ese modo plantear pues una transformación, ¿no? desde lo más profundo de nuestras convicciones, el recuerdo de nuestros ancestros, etc. Muy bien, los cusqueños tuvimos un renacimiento hace 75 o 76 años ya, que fue en 1944, cuando tras largo proceso de maduración se reinventó un mito, el retorno del Inca, y un rito ancestral, la reescenificación del Inti Raymi. Se produjo una resemantización de la memoria ancestral. El viejo y dorado resplandor del Incario, época en que, a decir de Mario Vargas Llosa en El pez en el agua, nuestro desdichado país vivió su momento de gloria, donde alguna vez fue civilizado y próspero. Volvió a brillar en las pupilas de los nuevos runas y guarmis del Cosco, y guardando las distancias, fueron tiempos semejantes al Renacimiento italiano, que después de la larga noche de la historia y al influjo del naciente capitalismo, se retomaron valores y símbolos de la antigüedad clásica greco-romana. Todo renacimiento es una retroalimentación cultural, pero avanzando hacia la modernización. Desde Garcilaso, Guamán Poma y los cronistas, cuyas observaciones y vivencias estudiamos, teníamos la idea del Incario como un bien perdido, que había de ser recuperado y reapropiado, aunque sea de un modo simbólico, hacia la búsqueda de nuestra identidad cultural, autoestima colectiva y cohesión como pueblo o etnia. Y para ello había que crear o recuperar la fiesta del incanato. No se trata de agregar un día más al calendario cívico, había dicho Humberto Vidal Hunda, el creador de estas fiestas cusqueñas. Se trata de mover una verdadera revolución espiritual en los hijos del Cusco, en particular, y del país en general, con respecto a la significación de nuestra tierra. Es un honor nacer en el Cusco, continúa Vidal, y pertenecer a un país que cuenta en su seno a un pueblo que es cuna de una grande civilización y cultura. Es necesario establecer un día dedicado al recuerdo de nuestra tierra y a la exaltación de sus valores y a la aclaración y aprendizaje de su hondo significado entre nosotros. Los cusqueños todos ese día debemos reunirnos olvidando todo resentimiento para elaborar un plan general de su progreso y ver sus necesidades. Así pensaba el doctor Humberto Vidal para crear estas fiestas del año 44.
y dice todavía, algunas profecías que sí se cumplieron, el día que se anuncie la visita de miles de turistas, el gobierno tendrá que verse obligado a dotar de todas las condiciones, pistas de aterrizaje, carreteras asfaltadas, calles pavimentadas y saneamiento integral, estándares de vida mejor para los trabajadores. Así vislumbraba Humberto Vidal. Y fíjense, hemos vivido toda esa época, pero la pandemia nos ha parado en seco. El pueblo incaico fue ágrafo, no tenía escritura silábica, por lo que la historia de sus hechos se plasmaban mediante instrumentos de apoyo memorístico como los quipus y las quelcas, junto con la propia memoria humana muy desarrollada, y fue labor de los cronistas mestizos e indígenas el construir una imagen y un discurso sobre el Tahuantinsuyo. El Inca Garcilaso de la Vega y Felipe Guamán Poma nos legaron una historia escrita y gráfica sobre aquella maravillosa civilización perdida por la invasión europea. Cieza de León, Pedro Pizarro, Miguel de Estete y los dos Molina, el cusqueño y el chileno, nos brindan valiosos datos sobre el gran Inti Raymi de los incas, de cómo fue la catástrofe de la invasión española y la insurgencia de Manco Inca. Nos relatan varios autores mencionados en este trabajo. Ya en la colonia, los descendientes de la nobleza inca aparecen retratados al óleo, luciendo trajes e insignias en jeros decorados y laqueados con técnicas occidentales. Posteriormente, la ciencia arqueológica hará asombrosos descubrimientos que dan razón a la tradición popular sobre la existencia de rituales con sacrificios humanos de niños y niñas, el Japascocha, para aplacar la furia de la naturaleza, hechos que algunos cronistas negaban. La idea de lo inca, como explica el doctor Flores Ochoa y también el doctor Tamayo Herrera, fue una constante en el pensamiento cusqueño de la colonia. La intelectualidad en diversos trabajos sobre los incas, como los de Valdés y Palacio, que publicó en el Museo Erudito, las tradiciones de Clorinda Mato y las disquisiciones del Centro Científico del Cusco, todavía en el siglo XIX, mantenían como símbolo la idea de lo inca. Y esto se constata en el siglo XX con la aparición de los nuevos periódicos, revistas y órganos escritos, de escuelas y agrupaciones de intelectuales tales como La Sierra, la Revista Universitaria, Estudios, La Sierra Segunda Etapa, Cosco, Cuntur, Liwi, Albores, Huaraca, Huicuña, Huamán Poma, Malaparta, Más Allá, Garcilaso, la revista municipal, etc. La publicación de la exploración de Machu Picchu por Hiram Bingham en la revista National Geographic en 1913 impactó en el medio intelectual, poniendo en boga la cultura incaica en todo el mundo. Los arqueólogos hicieron muchos descubrimientos en Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán. A su tiempo, Luis E. Valcárcel, Julio C. Tello, Luis A. Pardo, Sergio Quevedo, Manuel Chávez Bayón ampliaron el conocimiento sobre lo inca. En 1923, la misión peruana de arte incaico dirigida por Luis E. Valcárcel llevó el drama Ollantay a Buenos Aires y Montevideo. En ella estuvieron el fotógrafo y pintor Juan Manuel Figueroa Aznar, Roberto Ojeda Campana, director musical, Luis Velasco Aragón como conferencista, etc. En esa gran actividad cultural, así como en otras publicaciones de libros y revistas referidas al Incario y al Cusco, se observa siempre las carátulas ilustradas con incas, sean comentarios, poemas, catálogos o partituras musicales. Por esos años, en 1926, la colonia japonesa donó en Lima el monumento al Inca Manco Cápac en la Plaza de la Victoria. Los relieves fueron hechos por el cusqueño Benjamín Mendizábal, el escultor fue David Lozano. La revista de José Carlos Mariátegui, Amauta, a sugerencia del pintor indigenista José Sabogal, tomó el nombre del sabio inca.
que apareció en Lima en 1926 y fue el semillero de una nueva o de nuevas ideas y renacer de la peruanidad. En la segunda década del siglo XX, dos publicaciones cusqueñas marcaron época: Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel en 1927 y El Nuevo Indio de Uriel García en 1930. Con ellas sus autores impregnaron de incaísmo, indianismo, indigenismo y cholismo el alma de las nuevas generaciones. No olvidemos que en ese tiempo todavía se tenía como escudo un diseño español que ostentaba un castillo de plata en fondo rojo, bordeado por un marco con 7 cóndores y una corona imperial. En la plaza de armas, como ironía cruel, se mantiene aún una pileta de hierro comprada por catálogo de una fábrica extranjera, que hasta los años 60 o 70 estaba coronada por la escultura de un indio piel roja norteamericano. Ya en 1937 los cusqueños, liderados por Uriel García, fundaron el Instituto Americano de Arte, ilustre entidad cultural conformada por intelectuales, escritores, poetas, músicos, pintores, fotógrafos, científicos sociales, etc. De esta institución salieron muchas iniciativas cusqueñistas, como el rescate del folclore, el arte popular y la defensa del patrimonio cultural. Y en 1944 la creación del Día del Cusco, el himno de la ciudad, la reescenificación del Inti Raymi, por inspiración cusqueñista del doctor Humberto Vidal Hunda, acompañado de una pléyade de enfervorizados amantes de nuestra tierra. Entre los personajes que intervinieron en el Inti Raymi se encontraban el presidente de la República, Manuel Prado Ugarteche, que le dio cobertura nacional, el prefecto doctor Ernesto Barreto Gutiérrez, el alcalde, señor Guillermo Ruiz, el presidente del instituto, Luis Felipe Paredes, y el rector de la universidad, David Chaparro. Se eligió la explanada de Sacsayhuamán, donde ya antes se realizaban espectáculos como la lucha entre españoles e incas en la toma de Sacsayhuamán, el heroico salto de Cahuide y el drama Ollantay. Así apareció en escena el primer Inti Raymi, que para el escritor cusqueño Enrique Rosas Parravicino es la prenda más vistosa de las fiestas del Cusco. El primer inca, don Faustino Espinosa Navarro, era un gran quechuista, autor de manuales de aprendizaje y gramática quechua, libros de narraciones y poesías. Fue igualmente un gran defensor del idioma quechua. Redactó el primer libreto quechua del Inti Raymi, con adiciones y arreglos del doctor Luis Barreda Murillo. Más tarde, en 1956, intervinieron por cuenta del Estado Sebastián Salazar Bondi, César Miró y José María Arguedas. Mi padre, el periodista Julio G. Gutiérrez, planteaba que el Inti Raymi debía ser representado como una obra de ballet u ópera. Don Faustino Espinosa representó al Inca en el Inti Raymi durante 14 años. En fotos de la época se observan las murallas de Sacsayhuamán abarrotadas de público, con grave daño para la integridad del monumento inca, práctica que continuó por espacio de 30 años. Se observa asimismo la cantidad de autos, camionetas, inclusive camiones invadiendo la explanada. La gente, como era tradición antigua, iba a hacer guatias y realizar un paseo familiar campestre. La reescenificación de la Pascua del Sol fue motivo de recuperación de muchas tradiciones, como las danzas de origen incaico, jaratacas de Santiago Rojas, que este artesano representó en sus celebradas artesanías de imaginería popular. Contaba a la señora Julia Farfán de Espinosa, esposa de don Faustino, que para el primer Inti Raymi ella tuvo que confeccionar el traje del Inca que lució su esposo, prestó los ponchos de su casa e incluso una mesa de madera donde se improvisó el usno. El presidente Prado había dado la idea de que la fiesta se prolongue por toda una semana. De hecho, así salió la ley 10
196, que se publicó el 5 de abril de 1945, con la rúbrica del mandatario. Años después, la semana se cambió a mes jubilar. En 1945 se publicó la revista de la Semana del Cusco. Salieron al menos 5 números desde esa fecha, con artículos, ensayos y comentarios de connotados intelectuales. Se publicó el poemario ganador del certamen poético, Canto al Cusco y sus piedras sagradas, del poeta Luis Nieto Miranda. En una foto del maestro de la fotografía Daniel Cisneros, apreciamos el trono o tiana del Inca, que con resguardo o tapasol. Las fotos fueron tomadas para un libro del doctor Vidal Hunda en 1958. Fue a partir de los años 60 en que apareció la fotografía a color y se mejoraron las tomas de las fiestas. Para afiches que proveía la CRIF, la Compañía Cervecera del Cusco, la Municipalidad Provincial, la Lotería del Cusco, etc. El Inti Raymi era ejecutado por empresas o consorcios de artistas, como Danzas del Tawantinsuyo, Centro Cosco, y años después por Richari Huayna y filigranas peruanas. Por esa época, el Inti Raymi se representaba en un usno o tabladillo especialmente construido, con graderías y alfombra roja al estilo de Hollywood. La colla lucía una diadema con pececillos de plata e incrustaciones de vidrio, de origen claramente colonial. Se aprecia al Inca con cabello largo, aun cuando se sabe por las crónicas que la nobleza se distinguía por usar el pelo recortado y las orejas horadadas. Entre los años 76 al 79, durante las alcaldías de Carlos Chacón Galindo y especialmente de Gilberto Muñiz Caparó, surgió una nueva ola de cusqueñismo, trayendo novedades y títulos, como la declaración del Cusco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, la creación del boleto turístico, la creación de la bandera de 7 colores y la constitución de la Empresa Municipal de Festejos del Cusco, EMUFEC. Para entonces se popularizó el uso del poncho, chullo y sombrero en toda la población durante los festejos, como el propio don Gilberto Muñiz nos refirió. Un moderno usno de 2 niveles fue estrenado en los años 80 durante la alcaldía del doctor Daniel Estrada, y el público ya no se posicionó en las murallas de la fortaleza. Anotamos que se podría usar para esto los usnos que todavía existen en Curamba, Sayhuite, en Apurímac y en Vilcashuamán, Ayacucho. Observamos en estas representaciones extrañas actitudes teatrales del Inca, cuando se dice que éste se caracterizaba por su severidad y hieratismo. Jorge Flores Ochoa se preguntaba en uno de nuestros coloquios: ¿hay un Inca en la Plaza de Armas?, refiriéndose al monumento, denunciando la falsedad en el diseño de la escultura, que no guarda relación con las fuentes fidedignas de la historia. Es una falsa representación del Inca sobre un pedestal neoclásico que apenas sustituye al antiguo piel roja. En una escena ucrónica, el Inca y su séquito pasan por la Plaza de Armas o antigua Jaucaipata y los templos coloniales, y tiene un encuentro con la autoridad edil. También se observa a los danzantes de Carachunchu luciendo hojotas de jeve de llanta. El Inti Raymi terminaba con una presentación sui generis de danzas nativas de las 13 provincias cusqueñas, como la danza saxa, la más primitiva proveniente de Paruro, la cachampa, carachunchu y algunas danzas de Paucartambo. A 3/4 de siglo comprobamos que el Inti Raymi fue el inicio de la actividad turística en el Cusco. El doctor Vidal publicó incluso textos dirigidos a los guías de turismo y un hermoso libro titulado Visión del Cusco, 1958.
La imagen del Inca fue perfeccionada con bellas ilustraciones del artista Juan Bravo Vizcarra para la Lotería del Cusco en 1967. Se representaron alegorías del Inca en murales pintados por el pintor nacional y padre del indigenismo pictórico José Sabogal en el Hotel del Cuadro. El pintor Teófilo Alain también pintó otro mural con tema incaico en el mismo hotel. Recuperando valores indígenas, los alcaldes pututeros de Pisa desfilaban en la Plaza de Armas. Se hizo la exaltación de la belleza indígena y de la música vernacular. El jorilazo chumbivilcano fue representado por el artista Pancho Gómez Negrón, destacado músico popular. Miguel Ángel Hurtado contribuyó con la creación del Huayno Balicha, encarnado por doña Valeriana Huilca Condori, del pueblo de Acopía, Acomayo. La doctora Delia Vidal de Milla, hermana del creador de las fiestas del Cusco, creó la línea cusqueña del vestido, incorporando elementos de la cultura indígena campesina en la alta moda femenina. La revista del Instituto Americano de Arte exhibió temas incaicos en sus carátulas de sus revistas, realizadas por el dibujante Felipe Jara Cosio y por el maestro Mariano Fuentes Lira. Esto se entronca con la recuperación de las ilustraciones de contenido incaico basado en diseños de la cerámica inca, realizados por artistas como Rafael Tupayachi, Francisco Olazo y Mariano Fuentes Lira. La década de los 70 significó el auge del arte popular y la artesanía artística tradicional de los maestros Mérida, Mendívil, Rojas, Cachi, Olave y Maxi Palomino. Fue igualmente trascendental la fundación de la Academia de la Lengua Quechua, iniciativa de Santiago Astete Chocano, con la edición de la revista Inca Dimari, que dirigió Julio G. Gutiérrez durante la presidencia de Andrés Alencastre, el poeta Quilco Huaraca. Durante la época militar de Velasco Alvarado, el Estado se apropió de un símbolo revolucionario cusqueño, Tupac Amaru. Antes se había tangibilizado con la colocación del primer monumento al prócer en Yanaoca, obra del escultor Roberto Tuni Garcilaso y costeado por el padre Teófilo Uzcamaita, y por la colocación del monumento ecuestre destinado a la Plaza de Armas del Cusco. Tupac Amaru fue el símbolo del gobierno de la Fuerza Armada y de la reforma agraria. En los años 80 se pintaron las escenas neoincas del mural de la historia del Cusco y el monumento a Manco Cápac y Mamaojio, legendarios fundadores del Tahuantinsuyo, obras del maestro Juan Bravo Vizcarra. En aquella época del doctor Daniel Estrada, Fausto Espinosa Farfán esculpió los monumentos al Cóndor Apuchín y al Inca Pachacútec. Como no podía ser de otro modo, en la tierra de tradición rebelde y revolucionaria, de lucha libertaria de los oprimidos, campesinos y obreros por la tierra, por mejores salarios y condiciones de vida, aparecieron los luchadores sociales como Miguel Quispe, campesino indígena, Simón Herrera Farfán, carpintero ebanista, y Emiliano Huamantica, obrero textil, mártires del proletariado cusqueño, así como Saturnino Huilca, líder de las luchas campesinas, Iván Pérez Ruibal y Pedro Huilca Texe. No podemos obviar el auge del cine cusqueño con el rodaje de Cuculi, 1960, primer largometraje peruano en color de Eulogio Nisiama, Luis Figueroa Yávar y César Villanueva, junto con las obras de los Nuevos Valores, Federico García, Jorge Vignati y Fausto Espinosa, representantes de una época de oro del cine cusqueño, que están representados en una caricatura de César Aguilar, el Chilico. De esta manera protagónica participó la intelectualidad de escritores, artistas, actores, críticos de arte, periodistas y científicos sociales en el discurso del cusqueñismo y la recreación o recuperación del patrimonio simbólico del Cusco.
el Inti Raymi, el escudo o placa de Echenique y la bandera del arco iris. En diálogo con historiadores y científicos sociales, con las autoridades durante la alcaldía del doctor Estrada y con la presencia del historiador José Tamayo Herrera, autor de muchas obras sobre el indigenismo y la historia del Cusco, se llevó a cabo una recuperación de la identidad cusqueña que hasta ahora pervive. Finalmente, en el 2013, a iniciativa del autor de este texto, se organizó el coloquio Cusqueñidad, Peruanidad y Cultura Andina, que hoy ya llega al 8º evento, para resaltar el cusqueñismo y reflexionar de modo crítico sobre el presente y el porvenir de nuestra ciudad, llamada a mejores destinos de progreso y adelanto cultural. Muchísimas gracias.